Sí. Bien, hermanos, buenas noches. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos se gozan por estar aquí? Estamos cansados. Hoy estuvimos, pero bien atendidos, ¿verdad? No nos podemos quejar. Hoy había de todo en la mañana, ¿verdad? Gracias a Dios pudimos reunirnos, tener un tiempo en comunión con nuestras hermanas y nuestros hermanos, ¿verdad? Caballeros y damas, estuvimos hoy en un desayuno temprano aquí en Wayne y damos gracias a Dios por ese tiempo. Pudimos pasar un tiempo también de adoración, cada uno, cada grupo por separado. Aprendimos mucho en esta mañana, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque ese es el propósito, ¿verdad? De estas reuniones, ¿verdad? Poder aprender cada día un poco más de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Quiénes recuerdan qué es lo que hemos estado haciendo por estos... ¿Cuánto tiempo llevamos ya? ¿Para 2 meses? ¿Qué hemos estado haciendo? Estudiando el libro de Juan. ¿Hemos aprendido algo, hermanos? ¿O hemos venido solamente? Sí, porque la importancia de verdad es siempre tener esas notas que nos ayudan a poder comprender un poco más, ¿verdad?, de lo que Dios revela a través de su palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él nos habla? Y entender un poco el propósito del escritor, ¿verdad?, para los lectores, que era cómo nosotros podemos interpretar de una mejor manera y poder entender de una mejor manera, ¿verdad?, lo que está escrito en la palabra de Dios y que no haya una confusión. Y hemos venido hablando, ¿verdad?, sobre este libro de Juan, ¿verdad? Y cuál era el propósito de Juan en su escrito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? ¿Perdón? Mostrar quién era Jesús en su parte divina, ¿verdad? A lo largo de los 4 evangelios, ya se me iba a salir, ¿verdad? Los 5 evangelios, ¿verdad? Los 4 evangelios. A lo largo de los 4 evangelios vemos que cada uno de los evangelios habla sobre la vida de Jesús, ¿verdad? Pero se enfocan más en los hechos y en las cosas que Jesús hizo y cada uno de los milagros, cosa que está muy bien, ¿verdad? Siempre de un punto de vista del escritor, ¿verdad? Inspirado, recordemos que dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Inspirado por Dios, ¿verdad?, a proyectar su visión de lo que vieron y entendieron y el mensaje que ellos comprendieron a lo largo del ministerio de Jesús, ¿verdad? Cada uno, pero Juan se enfocó más no solamente en los milagros de Jesús, ¿verdad?, sino en enseñarnos esos mismos milagros, pero enfocarnos que esos milagros, la importancia de esos milagros era porque no había nadie más que pudiera hacer esos milagros, ¿verdad? Esos milagros mesiánicos le llaman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios verdadero podía hacer. Entonces Juan se enfocó en esa parte, ¿verdad? Juan se enfocó en esa parte, ¿verdad? Y por eso Juan allá en el capítulo 1, él comienza y dice, ¿verdad?, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice después el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿verdad? Recordemos que Juan, ese era el propósito de él, ¿verdad? Que Jesús no era simplemente como lo veían los judíos, un carpintero más, o el hijo del carpintero, o el hijo de José. Juan proyecta en su escrito, ¿verdad?, que Jesús era con Dios y que Dios era con él y que los dos eran uno solo. O sea, eso era lo que quería que el lector entendiera. Que no es simplemente Jesús separado de Dios, ¿verdad? No. Y ese es como diría el americano, el goal. ¿Lo dije bien? Por ahí me voltearon los dos, ¿verdad? Esa era la meta de Juan, ¿verdad? Y esa es la meta que nosotros debemos proponernos siempre que
buscamos y leemos en la palabra de Dios, tratar de entender cuál era el punto a donde el escritor quería llevarnos. Juan quería revelarnos a nosotros porque muchos, si ustedes ven, ¿cuál era el problema con Jesús y los judíos? ¿Cuál era el problema? ¿Perdón? ¿Y ellos? Ellos no. Entonces ese era el pleito, ¿verdad? Porque muchos veían a Jesús y le decían, y le dijeron a él muchas veces, ¿no es acaso este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos nosotros a su padre? O sea, esa era la visión que ellos tenían. Y los otros evangelios, si ustedes se fijan, los otros evangelios se enfocan en los milagros de Jesús, ¿verdad? En cómo la vida de Jesús se fue desenvolviendo a través de los milagros de Jesús. Y Juan, al contrario, Juan muestra esas partes que los otros evangelios no muestran, ¿verdad? Esa confrontación donde Jesús les dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida. Porque el Padre y yo somos uno solo, ¿verdad? Entonces, ese era el enfoque de Juan. Juan quería que nosotros vayamos en la lectura entendiendo, ¿verdad?, que Jesús no es lo que los judíos en aquel entonces creían que era. Un carpintero, esa era la profesión de su padre. Pero Jesús no era el carpintero. Jesús era Dios. Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Él es nuestro consolador. Él es Dios con nosotros. Es el gran yo soy. Esos son los títulos de Jesús. Esos son los títulos de Dios. No el carpintero. Esa era una profesión. Eso no lo define usted, ¿verdad? Entonces, eso era lo que Juan quería que nosotros fuéramos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas nos mostró Juan? Porque ya llevamos 10 capítulos, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de todos. Me dieron 5 minutos antes. Entonces los vamos a tratar de tomar, ¿verdad?, para hacer un pequeño resumen. ¿Qué otra cosa mostró Juan? Que Jesús era la luz del mundo, ¿verdad? Juan revela ciertos milagros específicos que demuestran la deidad de Jesús. Que nadie más los podía hacer, solamente Jesús. Y el primero de ellos fue ¿cuál? Convertir el agua en vino. ¿Y qué fue lo que le dijo a su mamá? ¿Verdad? Mujer, le dijo, ¿qué tienes conmigo? ¿Verdad? Mi hora no ha llegado. Mas sin embargo, ¿verdad?, explicamos todo eso. Y Jesús dijo, Él convirtió el agua en vino. Hablamos que era el vino, ¿verdad? No lo que muchos hoy utilizan para justificar, ¿verdad?, la borrachera que se pone, ¿verdad? Recordemos que el vino que tomaban era un vino sin alcohol porque no se fermentaba, ¿verdad? El vino que embriagaba era aquel que se fermentaba, que se dejaba fermentar, ¿verdad? Ese era el vino que embriagaba, pero el que se tomaba en aquella época era un vino, ¿verdad?, que no embriagaba. Entonces, dice que Él convirtió el agua en vino. Hablamos también, ¿verdad?, ¿qué otro personaje vimos ahí en los comienzos del libro? Jesús y Nicodemo, pero antes de él vimos a un personaje. Tampoco. Vimos a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Quién era Juan el Bautista? Esa era la función de él. ¿Cuál era? Preparar el camino, ¿verdad?, para que Jesús llegara. Y lo vemos a lo largo, ¿verdad? Porque Juan, ¿qué fue lo que dijo Juan cuando vio a Jesús venir a las aguas del bautismo? He ahí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Eso era Juan. Juan venía a abrir el camino, ¿verdad?, para el cual Jesús iba a empezar, ¿verdad? Y él guió a sus discípulos, porque Juan tenía sus discípulos, ¿verdad? Porque Juan comenzó su ministerio mucho antes que Jesús.
Entonces Juan ya tenía sus discípulos, pero cuando Jesús se apareció, automáticamente Juan dijo, he allí el Cordero de Dios. ¿Verdad? He allí el Cordero de Dios. ¿Verdad? Entonces ese era uno de los propósitos. ¿Verdad? Juan dijo, yo no soy el Cristo, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esa era la función. ¿Qué nos enseñaba él? Que nosotros no somos, ¿verdad?, la estrella principal en el Evangelio. El pastor de la iglesia no es la estrella principal. Todo aquel que se sube aquí creyendo que esa es la estrella principal, ¿verdad?, está equivocado. Porque nosotros venimos para que Cristo sea reflejado, para que Cristo sea conocido, no para que me conozcan a mí, ¿verdad?, sino para que Cristo sea conocido. Y eso era lo que Juan dijo. Yo soy, dice, uno que clama en el desierto. Eso somos uno, cada uno de nosotros. ¿Verdad? Cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de salir y predicar el Evangelio, ¿verdad?, a todas las naciones. Entonces, no somos estrellas famosas. No, Dios no nos ha puesto para buscar un estatus dentro de una congregación, ¿verdad? No, Dios no nos busca para eso. Dios nos busca para proclamar su evangelio, para que el evangelio sea expandido. Eso somos. Siervos inútiles, palabras de nuestro pastor que siempre las repite, yo las tengo muy apegadas. Siervos inútiles, eso es lo que somos. No somos más que eso, ¿verdad? Entonces, y eso era lo que Juan decía, de que eso era lo que él era. Vimos también cómo Jesús purificaba el templo, ¿verdad? Y hablábamos sobre todo eso. Hablamos, ¿verdad? Cuando Juan habla en Juan 3:16, explicábamos, ¿verdad?, esa parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando entendemos esa parte que Juan nos muestra esa profundidad en esas palabras, ese versículo se ha vuelto tan pragmático, o sea, tan utilizado, que ya como que la gente lo repite hasta con los ojos cerrados, pero sin darle el sentido o el valor que el versículo tiene. Cuando nosotros entendemos Juan 3:16, comprendemos el amor del Padre, comprendemos la misericordia de Dios. Porque dice, porque de tal manera, ¿sabe? Lo vuelvo a repetir. ¿Sabe qué profundas son esas palabras? Cuando Juan dice, porque de tal manera, ¿sabe qué quiere decir? Aunque nosotros seamos lo que seamos, que sin importar lo que nosotros somos, aún siendo lo que nosotros somos, lo malo que nosotros somos, cuánto nosotros merecemos el castigo de Dios, cuánto nosotros merecemos, ¿verdad?, el que Dios no se tome el tiempo ni para vernos. Dice, porque de tal manera, o sea, aún siendo nosotros como hemos sido, dice que Dios nos ha amado. Pero es tan grande ese amor que dice que dio a su hijo. ¿Quién está dispuesto a dar a un hijo? ¿Quién? ¿Verdad? Si es que no le han gritado, un mal grito le pegaron en la escuela, ya está usted queriendo jalar de las greñas con los maestros, el director, poniendo quieto a medio mundo, ¿verdad? Que no le toquen a su bebé. Así somos los padres. Pero dice que Dios nos amó tanto a nosotros, que dice que entregó a su hijo. Cuando la Biblia dice, cuando Juan dice que entregó a su hijo, debemos entender y tener en cuenta todo lo que Jesús pasó, ¿verdad? Leamos con ese pensamiento, valga la redundancia, en mente, ¿verdad? Dice,
que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para ser menospreciado, para ser lacerado, para ser latigado, para ser traspasado, para ser crucificado, para ser humillado por amor. ¿Quién hace eso? Nadie. Entonces, Juan trata de que nosotros entendamos y nos apeguemos a esa realidad de quién era Jesús, de lo que Jesús realmente vino a hacer. Jesús no solamente vino, sí, yo voy a ir, ¿verdad? Yo tengo la capacidad que me va a doler un rato, y me voy. No. Vaya, péguese un martillazo usted en un dedo. Vamos a ver si es cierto. No aguantamos. Jesús soportó todo. Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, nos dio la mayor prueba también de amor. Él bien pudo haber dicho, no, espérate. Esta gente es demasiado mala, pues. He hecho de tantas cosas por él. Él bien pudo haber hablado con su padre de esa manera. Le haber dicho, Padre, no, yo he hecho de todo para que esta gente crea. Les he levantado muertos, les he levantado paralíticos, he hecho ver a los ciegos, he hecho oír a los sordos. He sacado demonios, he hecho esto, les he dado pruebas. Esta gente no quiere entender nada. Y voy a tener yo, no. Hasta aquí llegué. ¿Verdad que no dijo eso? Él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es amor. Eso fue amor. ¿Verdad? Jesús bien pudo haber dicho no. Y nadie le podía reclamar nada. Nadie le podía dar nada. Nadie podía hacer nada. Por eso en el versículo 17 dice, de Juan 3, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Verdad? Allí nos aclara, porque muchas personas están pensando de que Cristo vino, ¿verdad? A meternos a problemas, ¿verdad? Y hacernos, no, Cristo no vino a condenarnos. Si nosotros nos condenamos es por nuestros propios pecados. Pero dice que Él no vino a condenar, Él vino a perdonarnos, vino a limpiarnos. Pero la idea que la gente tiene de perdón es muy diferente, ¿verdad? La gente cuando dice, pues me perdona, pero quiere que no pagar las cuentas, ¿verdad? Porque muchas personas creen que van a hacer un delito o algo, se van a volver cristianos y ya no los van a encarcelar, ya no van a tener que pagar la condena ni nada por eso, porque ya son cristianos. No. Jesús nos promete vida eterna. Jesús nos perdona de eso que hicimos, pero las consecuencias las tenemos que pagar. Tenemos que asumirlas. Tenemos que asumirlas. Tenemos que asumir, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito de Dios. Ese era uno de los propósitos que Juan tenía. Jesús les dijo que el que de arriba viene es sobre todos. Juan les dijo, el que de arriba viene sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. ¿Verdad? Él está hablando de eso. Que viene de arriba testifica de las cosas que hay arriba. Pero el que vive aquí en la tierra habla de las cosas terrenales. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cómo les voy a hablar de las cosas celestiales, verdad? Si todavía no aprenden, o sea, si no entienden las terrenales, ¿cómo van a entender todavía las celestiales? ¿Verdad? Entonces Jesús trataba de hacer eso. ¿Cuál fue lo segundo que Jesús hizo? Segundo milagro. Jesús con la mujer samaritana. ¿Verdad? ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tuyo. Imagine usted, pela en la cara a uno de la manera. Bueno. Jesús tenía esa habilidad. Pero ¿sabe dónde estaba la misericordia de Jesús? Que Jesús confrontaba a la persona con su propio pecado.
Jesús nos confronta día a día con nuestros pecados, pero la misericordia de Dios es tan grande que nos muestra el camino al perdón. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos aprender a ser misericordiosos. Amar a vuestro enemigo, amar a vuestro hermano. Yo les explicaba a mis hijos hace un tiempo, ¿verdad? Les decía, o sea, amar a su hermano no es apañarle las cosas malas que está haciendo. Amar a su hermano es decir, papá, fulano está haciendo esto, ¿verdad? Y yo siento que no está en lo correcto. ¿Cómo le dicen a eso, Ian? ¿Cómo le dicen a una persona así? Snitch. Yes. ¿Verdad? Esa es la primera frase que le dicen, ¿verdad? Chambroso, ¿va? En griego se lo voy a decir para que lo entiendan. Chambroso ¿verdad? Chismoso. Metido le decimos en Honduras, ¿verdad? ¿Verdad? Metiche, ¿verdad? No te metas, son mis cosas, ¿no? Eso es amar. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, usted no va a querer, si usted realmente ama a su hermano, usted no va a permitir que su hermano se siga perdiendo en el pecado cuando usted puede acercarse y decirle, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo? Fíjese, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos orar? Oremos para que Dios haga algo diferente, ¿verdad? No llegar, mira, ¿y qué es esa sinvergüenzada que andas haciendo? ¿Verdad? O sea, porque hay maneras, ¿verdad? La misericordia tiene que ir delante porque eso fue lo que Jesús nos mostró a nosotros. Amar a nuestros enemigos. Hablamos lo que es sobre eso. La mayor prueba de amor que Cristo nos dejó fue que nos amó a nosotros. ¿Verdad? Por cuanto todos pecaron, dice, ¿estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por cuánto dice? Nos habíamos vuelto enemigos de Dios, o sea, separados de Dios. Pero Él dice que nos amó. Entonces nosotros dice que debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Allá póngale usted, ¿quién es su enemigo, verdad? Y a ese tiene que amarlo. Y tiene que amarlo como ¿quién dice? Como a ti mismo. Así es que si usted no ama a su enemigo, no se ama usted. ¿Verdad? Entonces, eso era lo que Juan trataba, ¿verdad? Eso era lo que Juan trataba. Juan mostró, ¿verdad? Cómo Jesús con su palabra, ¿verdad? Tenía la capacidad de sanar. Jesús le habló a aquel paralítico allá en Betesda y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y tenía cuántos años? 38. Y ellos tenían una idea, ¿verdad? Estaba, dice que en el estanque de Betesda, allí estaba, esperando, dice que las aguas descendiera un ángel, dice, y tocara las aguas, ¿verdad? Y el primero que llegara recibía el milagro. Y fíjense la mentalidad del paralítico, ¿cuál fue? ¿Qué fue la respuesta del paralítico? Cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dijo? No tenga pena. No, le dice, pero ¿y cómo le dice? Exacto, ¿verdad? Si no hay quien me lleve, le dice, y para cuando yo llegue, dice, ya se ha metido otro. ¿Ah? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, hermano, ¿verdad? Porque tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos enseña, nos confronta, nos conforta, en la que podemos encontrar sanidad, en la que podemos encontrar paz, en la que podemos encontrar prosperidad, pero la prosperidad de Dios, no la que estos charlatanes dicen, ¿verdad? Y perdone por esa palabra fuerte, pero es que a las cosas hay que amarlas como son.
no ese tipo de prosperidad. La prosperidad que Dios da, ¿verdad? Esa paz. Eso con lo que usted puede vivir en paz, ¿verdad? Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Pero nosotros cuando pensamos, queremos, ¿verdad?, ver la mano de Dios que descienda sobre aquel cuerpo, ¿verdad? Y se empiecen a mover luces, centellas y todo, ¿verdad? Para que dar brincos y todo, porque eso es lo que nosotros pensamos en ser sanos por Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que mucha gente enseña. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquel paralítico le dijo, Señor, pero si es que no hay nadie que me lleve, ¿verdad? Porque la sanidad para él era que alguien lo levantara, ¿verdad? La sanidad de él estaba en aquel estanque, ¿verdad? Ahí estaba su sanidad. No se había dado cuenta que su salvación, su sanación la tenía enfrente a él, ¿verdad? Muchas veces olvidamos nosotros esa parte. Y eso es lo que Juan nos recita, eso es lo que Juan nos explica, ¿verdad? Ustedes dos. Eso es lo que él nos explica a nosotros, ¿verdad? Que nuestra salvación la tenemos al frente. Al frente. Que Él es nuestra salvación. Él es nuestro refugio. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sanador, ¿verdad? Él está allí, donde quiera que nosotros le busquemos, ¿verdad? Entonces, eso era lo que Juan estaba tratando, que nosotros entendiéramos que las cosas no están en el mundo, ¿verdad? Las cosas que nosotros no necesitamos están en el mundo, están en Dios, ¿verdad? Su estabilidad emocional está en Dios, su estabilidad familiar está en Cristo, su estabilidad económica está en Cristo, su vida está en Cristo, no en las manos de un doctor, no en las manos de un banco, no en las manos de oficiales de migración. No están ahí, están en Cristo, están en Dios, ¿verdad? Ellos son simplemente utensilios de Dios, herramientas que Dios utiliza para bendecirnos a nosotros. Pero el verdadero proveedor, el verdadero hacedor de milagros es Cristo, así sea. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En su palabra. En su palabra. Entonces, ese era el propósito de Juan. Ese era el propósito que Juan tenía. Luego pasó lo de los 5,000, ¿verdad? La alimentación de los 5,000. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Cuántos dicen que había? Solo habían ¿cuántos? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y le dijo otro, ¿verdad? Felipe le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y explicamos, 200 denarios de pan era casi, 200 denarios eran casi el salario de un año de un trabajador. Y le dijo, ni siquiera ese se llegaría. Y dice que Jesús les dijo, mándalos a sentar. Y habiendo dado gracias, ¿se da cuenta de la palabra que utilizó Jesús? Jesús no dijo, Señor, acá hay 5,000. Yo no sé cómo le vas a hacer para alimentarlos. Dice que habiendo dado gracias, mandó a sus discípulos ¿a qué? A que repartieran. A que repartieran. Nosotros nos desgastamos las rodillas, ¿verdad? Y queremos, y Señor, y queremos escuchar. Queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero en toda esa hora que usted se tomó en orar, en ningún momento usted se acordó de decirle, Señor, gracias, porque estoy pasando por esta situación. Señor, gracias porque yo sé que tú me vas a sustentar. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Señor, gracias. Muchas veces no nos tomamos ese tiempo. Queremos, ¿verdad? Y se nos olvida decirle, Señor, gracias. Porque estamos enfocados en nuestra necesidad.
porque creemos que nuestra estabilidad emocional está en cómo nosotros vamos a resolver ese problema. Y se le olvida todo lo que el Señor ha hecho en ese día por usted. Nos olvidamos, ¿verdad? Ay, que ya me han llegado 2 cartas que me van a quitar la casa, ¿verdad? Señor, pero es que aquí está mi felicidad, aquí crecieron mis hijos, aquí conocí a mi esposo, tanto que se mató ese hombre, ¿verdad? Yo tanto que he hecho, Señor, no quiero perder mi casa. Ay, Padre, mi casa. Ay, Señor, mi casa. Ay, Señor, mi casa. Ay, Padre, no dejes, ¿verdad? ¿Qué les voy a dejar a mis hijos si no tengo casa, Señor? Y el Señor le proveyó con comida, lo guardó en la calle, lo ha sanado, lo ha hecho esto en todo lo largo del día. ¿Y usted? La casa, la casa, la casa. Dice que habiendo dado gracias al Padre, mandó a repartir. Y dice que al final sobraron ¿cuántas? 12. Y dice que eran 5,000 hombres. Y hablamos, y le voy a volver a hacer ese cuento, ¿verdad? Y si cada hombre, acuérdese que en aquella época le era permitido a cada hombre poder tener más de una mujer. Pero métale usted que solamente fuera una mujer por hombre. Estamos hablando ya de 10,000. Y si por allá, ¿verdad? Que en aquella época tener hijos, eso era como normal tener una docena, ¿verdad? Mínimo lo que tenían eran unos 5 o 6, ¿verdad? Pero pongámosle otro que solo tuvieran un solo hijo. Ya estamos hablando de ¿cuántos? 15,000. ¿Con cuántos pececillos alimentó a 15,000? Con 5 panes y 2 pececillos. Y de esos 5 panes y 2 pececillos sobraron 12 cestas llenas. La gracia de Dios. Esa es la gracia. Eso era lo que Juan estaba que nosotros entendiéramos. Eso era lo que él quería que nosotros entendiéramos. Cuando él nos confronta a nosotros con nuestros pecados. La palabra de Dios, eso es lo que hace, y déjese confrontar por la palabra de Dios. Humillémonos en la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios entre en nuestros corazones y nos confronte con nuestros pecados. Porque eso es lo que va a hacer la restauración en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Se acuerda lo que pasó en el capítulo 8 con la mujer adúltera? Dice que la llevaron entre Jesús y lo pusieron, según ellos, va entre la espada y la pared. ¿Qué dices tú? Le dice. Hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Chambroso, va, porque ni que ella estaba en la calle. Tenían que andarla vigiando. Pero dice que la encontraron en adulterio y la llevaron ante Jesús y le dijo, ¿verdad? La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Lo pusieron, según ellos, entre la espada y la pared. Porque si Jesús les decía sí, toda la benevolencia que él había mostrado, todo ese amor, ¿verdad? Se iba a venir abajo. Pero si les decía que no, entonces lo iban a tomar como que él estaba en contra de la ley. Jesús no les dijo nada. Así que él se agachó, él empezó a escribir. Y él les dijo, ¿verdad? Bueno, de tanto que lo instigaron, le dijo, bueno, si alguno está libre de cometer un pecado o que no ha cometido un pecado similar, él dice, si alguno no ha pecado, o sea, refiriéndose a cometer un pecado como ese, porque quien los llevaron fueron hombres, aunque ahí iban mujeres, ¿verdad? Pero esas iban ya a apedrear. Pero le dice, ¿verdad? Si alguno dice, no ha cometido pecados, que arroje la primera piedra. Y él se agachó, él no, para que nadie se sintiera presionado, se agachó. Uno a uno fue saliendo. Uno a uno fue saliendo. ¿Qué fue lo que hizo con la mujer? La confrontó con su pecado. Porque, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? La confrontó con su pecado, con lo que ella estaba haciendo.
Ninguno hay, todos se han ido. Bueno, le dice, ni yo te juzgo. Vete y no peques más. ¿A quién le dijo lo mismo? ¿A quién? Al paralítico. ¿Y a quién le dijo? Vete y no peques más, no sea que algo mayor te acontezca. ¿Se acuerda aquel ciego que se encontró a Jesús en la sinagoga después y lo vio? Y le dice, mírales, ha sido perdonado. Vete y no peques más, no sea que otra cosa mayor te acontezca. Eso es confrontarnos a nosotros mismos con nuestros pecados. Entonces, eso es lo que Jesús, eso es lo que Juan trataba de hacer. Y a lo largo de esos capítulos hemos visto cómo Juan les enseñaba, nos enseña a nosotros que Jesús es Dios, pero a la misma vez como los judíos en aquel entonces rechazaban, ¿verdad?, el mensaje de Jesús. Y hablábamos hace 2 sábados hablábamos sobre la parábola del redil y la parábola de Jesús y Jesús como el buen pastor, ¿verdad? Cómo Jesús les hablaba, ¿verdad?, a ellos sobre les explicaba la parábola del redil y les decía, ¿verdad?, que el que no entra, dice el versículo 10, verso 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Verdad? Hablamos cómo Jesús muestra esa parábola y más adelante Jesús les dice, versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de ese redil. ¿Cuál era el redil? ¿Verdad? Ese rebaño, ese lugar donde está todo el rebaño de sus ovejas. Redil era como un corral en aquella época, ¿verdad? Es algo que está cercado específicamente para sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué hace usted un corral para sus animales? ¿Para que no se salgan? ¿Para qué más? ¿Para que estén qué? A salvos. ¿De quién? Depredadores. Se la lengua la traba. Depredadores. Ladrones, ¿verdad? O sea, de todo. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, dice que Él hace alrededor nuestro un vallado. Dice que hay un vallado de ángeles cuidando y protegiéndonos a nosotros. Por eso nosotros debemos ser conscientes en lo que creemos o en lo que la gente nos dice. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra huestes y potestades de maldad. ¿Qué quiere decir eso? Que el mal existe. Que Satanás existe, que los demonios existen, que andan buscando, pero al Hijo verdadero de Dios no se puede acercar. ¿Por qué? Porque Cristo lo tiene cercado a usted. Para que nadie, ¿por qué? Porque Él es nuestro Rey. Y nosotros somos sus ovejas y entramos por Él a ese redil. Por medio de Él hemos entrado, eso es lo que Él les estaba explicando, ¿verdad? Yo soy la puerta, le dice. Yo soy la puerta de la oveja. Todos los que antes de mí vinieron, dije, ladrones son y salteadores. ¿Por qué? Porque solo han venido a aprovecharse de las ovejas. Lo que están haciendo hoy muchos de estos, ¿verdad? Aprovechándose de las ovejas. De esas ovejas, ¿verdad? Que solo van donde está la comida, ¿verdad? La comida la tienen en un sitio, pero van como con los ojos cerrados solo a comer, ¿verdad? Ellos no andan viendo qué es lo que les están poniendo. Ellos solamente van a comer. Nosotros debemos de ser aquellas ovejas que debemos estar seguros del alimento que estamos tomando. Porque el verdadero alimento de nosotros como ovejas se encuentra aquí, en su palabra. No en la boca de un hombre. No en el pensamiento de un solo hombre, ¿verdad? En la idea de un hombre. No, está aquí, en su palabra.
Porque la oveja verdadera de Dios escucha su voz y le sigue. Eso es lo que le dije. ¿Se acuerda el video que les mostré? ¿Verdad? Muchos, cuando conocemos realmente, cuando hemos entrado por la puerta verdadera, que es Cristo, y nos alimentamos de su palabra, que es verdad, de su palabra verdadera, de esta que está escrita, dice que podrán venir muchos, ¿verdad?, a querernos llamar. ¿Y usted qué va a seguir? Usted va a seguir enfocado en Cristo. Pero cuando usted escucha la voz de Dios, usted rapidito levanta su cara. ¿A quién empieza a buscar? A su Señor, a su pastor, ¿verdad? Porque Él es. Eso era lo que Juan les estaba enseñando. Entonces terminamos esa parte del capítulo 10 y entramos, ¿verdad? Dice que al final dice que volvió, dice que después de todo lo que Él les dijo, dice que volvió en el versículo 19, dice, del capítulo 10, dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Dice, muchos tildaron a Jesús, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué les oís? Les dijo. Pero otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Verdad? O sea, hubo discrepancia, males entendidos. Unos estaban a favor, otros estaban en contra, ¿verdad? Y dice que al pasar, entonces entramos a la parte que vamos a ver hoy, rapidito, algunos puntos porque prácticamente es la continuidad de lo que estábamos viendo, ¿verdad? Pero hay algunos puntos que quiero que entendamos, ¿verdad? Sobre esto. Y dice que aquí dice los judíos rechazan a Jesús. Entonces, lo primero que habla, dice, en los versículos anteriores vimos cómo Jesús explicaba las parábolas del redil. Voy a ponerle por aquí. En los versículos anteriores vimos cómo Jesús explicaba las parábolas del redil y la parábola del buen pastor, haciéndoles ver literalmente que Él es nuestro pastor y que siempre cuida de cada uno de nosotros. Eso era lo que Jesús estaba tratando de mostrar. Eso era lo que Juan estaba proyectándonos de lo que él había entendido, ¿verdad?, de quién era Jesús. ¿Verdad? Que Él siempre cuida de cada uno de nosotros. Muchos lo tildaron de estar endemoniado y otros en su defensa apelaban que nadie que estuviera endemoniado podía hacer las cosas que Jesús hacía. Ellos entendieron, ¿verdad?, que solamente el Hijo de Dios podía o tenía la capacidad o el poder de hacer las cosas que Jesús hacía. Pero otros decían, no, pues este endemoniado está. ¿Sabe quién son esas palabras? Muchos como que se ponen a hablar y no saben de qué es lo que están hablando, ¿verdad? Se ponen, no, por ahí salió uno una vez diciéndome que el mejor pan que había, ¿verdad?, era el maná y que la receta la tenía un amigo de él allá en Miami. Y yo me quedé así, ¿verdad? Como que, dije yo, ¿verdad? Pero ahí entra el trabajo de nosotros. Porque yo me tomé el tiempo y yo le dije, mira, esto fue así, la palabra dice esto, lo puedes encontrar en este libro, lo dio el Señor por esta razón y lo quitó el Señor por esta razón y ya no más maná. Ya no existe. Nosotros tenemos que darle las pautas a las personas, no simplemente decirle, no, vos estás equivocado, vos no sabés nada. Apartate, vos hablando tonteras, no. Dele las pautas, enséñele dónde, muéstrele, guíelo. Porque recordemos que caminamos, las personas caminan sin rumbo, dice, ciegos, no conocen, se guían nada más por lo que escuchan. Nuestro trabajo es guiarlos a la luz, que es Cristo. Y cuando esa persona regresó al siguiente día, me dijo, ¿sabes qué? Tenías razón. No porque me lo dijiste, sino porque lo encontré. Porque yo le dije, yo quiero que tú mismo te des cuenta que no es como te lo están diciendo, sino como está escrito. No creas en lo que yo te digo. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Porque muchos hablan porque simplemente, dirían allá, porque tienen boca, ¿verdad? No por otra razón. Hablan sin conocimiento. Ahora vemos esta última parte de este capítulo donde habla
de ciertos aspectos como que toca, ¿verdad? Que son relevantes. Yo siempre he dicho, muchas veces es importante tomar nota, ¿verdad? Sobre algunas cosas que hablan los versículos, y cuando las encontramos su significado nos facilita el entendimiento de lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. ¿Y cómo comienza? El versículo 22. ¿Qué es lo que dice? 10:22. Ahí está en la pantalla. ¿Qué dice? Celebrábase de la dedicación. ¿Qué estaba pasando? Se estaba celebrando el qué. Una fiesta de qué. ¿Sabe usted cuál es esa? ¿Sabe usted a qué se refiere? La fiesta de dedicación. El pastor John MacArthur dice que la fiesta de la dedicación es la conocida Hanukkah. Hanukkah en español. Ajá. Oh. Esa sí la he escuchado, ¿verdad? La fiesta del Hanukkah. Perdón, ¿verdad? Para mis hermanos judíos si la pronuncio mal, ¿verdad? La leo como la digo como la leo, ¿verdad? Pero es de la misma fiesta de la dedicación. Dice el pastor John MacArthur, dice que se refiere a esa fiesta como la conmemoración de la victoria de los israelitas sobre el líder asirio, allá del líder asirio que se llamaba Antíoco IV Epífanes o Epifanes. Ese era el nombre de ese rey asirio, Epífanes. Este rey persiguió a Israel y logró conquistarlo, ¿verdad? Allá por el año 170, 175 antes de Cristo. Pero ¿qué fue el problema? Que este rey no solamente logró conquistarlo, sino que dice que destruyó el templo y profanó el templo construyendo y adorando, ¿verdad? A sus dioses. Dioses paganos, ¿verdad? Entonces, allá por el año 166, 142 dice que salió un sacerdote llamado Matatías. Él con sus hijos se rebelaron en contra porque estaban en contra de lo que este rey estaba haciendo, y empezaron una lucha en contra de todo de ese rey para recuperar el territorio de Judá, territorio de Israel, recuperar su templo. Entonces dice que allá por el año 166 al 142 se libró una batalla por la recuperación de ese templo y del territorio a manos de los asirios, conocido como la insurrección macabea. Macabea. Esto se le llamó la insurrección macabea porque el líder que los estaba dirigiendo era un hijo del sacerdote Matatías llamado Judá Macabí, ¿verdad? Y él fue que al final, porque el sacerdote Matatías muere y quien termina liderando a ese grupo es el hijo que se llamaba Judá Macabí, y por eso se le llamaba la insurrección macabea. Vamos a dejarlo en los libros, ¿verdad? Apócrifos, ¿verdad? Usted va a encontrar Macabeos 1, Macabeos 2, ¿verdad? A ese líder se refiere, ¿verdad? Entonces dice que fue liderada por él y logró libertar al pueblo de la opresión asiria. Entonces dice que esta fiesta también es conocida como la fiesta de las luces. ¿Por qué razón? Porque encendían una lámpara, ¿verdad? Que se llama la menorá, ¿verdad? Usted han visto esa lámpara, es un candelabro, ¿verdad? Es un candelabro, pero ese candelabro fue hecho
desde cuando Dios empezó a dar las órdenes de las cosas que debían ir en el templo. Entonces, si nos vamos al libro de Éxodo, de Éxodo, capítulo 25, ¿verdad? Éxodo, capítulo 25. Ahí vamos a encontrar que ya este candelabro ya estaba ya estaba hecho, ¿verdad? Capítulo 25, verso 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Ese era el propósito del candelero cuando Jehová le dio a Moisés las especificaciones de construirlo, ¿verdad? Para cuando estuviera en el templo en la noche fuera alumbrado. Pero cuando este rey asirio invadió el territorio israelí y profanó el templo, destruyó todo eso. Y estos que se levantaron en esa guerra restauraron el templo. Y dice que encontraron el candelero y el candelabro y lo pusieron y encendieron una vela. Y al siguiente día encendieron otra. Y al siguiente día, y al siguiente día, y lo hicieron así por 8 días. 8. Son 4 y 4 que encienden, ¿verdad? Entonces, ese era el propósito. Entonces dice que Jesús entró en el templo, dice que era invierno, ¿verdad? O sea, esa fiesta se celebra en el noveno mes de Kislev, ¿verdad? Kislev, ¿verdad? Y eso está entre noviembre y diciembre, dice, ¿verdad? Eso está entre noviembre y diciembre. Entonces, cuando Juan dice que era el invierno, o sea, noviembre, diciembre ya es una temporada fría, te dice que Jesús, en el versículo 23 dice: Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, porque era invierno y Jesús, dice, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era como un pasillo lleno de columnas, ¿verdad? Y ahí se encontraban ellos. Dice que él empezó a hablarles nuevamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el verso 24? De Juan 10. Y le rodearon los judíos y le dijeron: otra vez tú, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Eso, dínoslo abiertamente. Eso es lo que, imagínese usted. Así como cuando los hijos vean a la mamá, otra vez me viene a decir lo mismo. Siempre me dice lo mismo, ¿verdad? Siempre. Y ahí aplica, ¿verdad?, la parte de la obediencia, porque si fuéramos obedientes, no tuvieran que estarnos diciendo las cosas, ¿verdad? Si ellos hubieran escuchado y obedecido la voz de Dios, no se hubieran sentido perseguidos por él.
atacados por él, ¿verdad? Pero su desobediencia los llevó a rechazar. Y ellos le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Sabe qué era lo que había detrás de esas palabras? Justificación. ¿Qué ibas a decir? Rebeldía. Pero ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos estaban justificando, porque ellos, si Jesús les decía, Jesús ya lo había venido diciendo. En los capítulos anteriores Jesús les dijo, yo soy la luz, yo soy el agua, le dijo a la samaritana, la que bebiera de mí no tendrá sed jamás, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? El que a mí venga, dice, no andará más en tinieblas. Jesús le dijo, yo soy. Jesús ya se había revelado. Pero cuando ellos le dicen, nuevamente tú, dice, ¿por qué nos perturbas hasta el alma? Si tú eres Cristo, ¿por qué no nos lo revelas? Ya, dilo libremente aquí delante de todo. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban tratando de justificar lo que ellos estaban haciendo, el ataque que Jesús tenía, porque ellos estaban empezando a perder esa batalla contra el pueblo. Entonces ellos necesitaban encontrar una justificación para las acciones que ellos estaban haciendo. Por eso ellos les decían, o sea, si tú eres, muéstranos. Muéstranos. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Siempre hemos dicho eso. Jesús siempre dijo, lo que yo he visto del Padre, eso hablo, y lo que el Padre me ha enseñado, eso he venido a hacer, ¿verdad? Porque lo que el Padre me dice, eso hago. O sea, Él siempre fue abierto en eso, ¿verdad? Y por eso Él les dice, ¿verdad? Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, porque era cierto. Yo soy la luz. Dice, ¿verdad? Hay un redil, dice, y solamente el verdadero pastor puede entrar. Al final les termina diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor, yo soy aquel buen pastor. Él no dice yo soy el pastor, eso es algo muy hermoso. Él dice yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Abiertamente les digo, yo soy. Entonces por eso Él les dice, se los he dicho y no creéis. Pero vosotros, dice, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, porque mis ovejas, dice, oyen mi voz y Él nos conoce. Dice, la verdadera oveja de Dios, el verdadero hijo de Dios, escucha la voz de Dios. Si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, debemos de hacernos un autoanálisis. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué el mundo no conoce o por qué el mundo no obedece? Porque no escuchan la voz de Dios. No escuchan ni sus propias voces. No aprenden de sus propios errores, ¿verdad? Por eso la palabra dice, Jesús dijo, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice que nosotros como hijos de Dios nos hemos hecho hijos de Dios porque hemos escuchado su voz. Y hemos tomado la decisión de seguirle y obedecerle. Usted no puede ser hijo de Dios si usted no está dispuesto a obedecer y a seguirle. No podemos ser hijos de Dios. Porque no podemos vivir con un pie en el mundial y con el otro tratando de agradar a Dios. Dice que el hombre no puede vivir agradando, dice, sirviendo a dos dioses, ¿verdad? No podemos. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Porque para el Señor no hay términos medios. Al Señor dice, o estás conmigo o estás en contra de mí. O eres mi hijo o no eres mi hijo. Porque si eres mi hijo, vas a escuchar
mi voz, vas a obedecer mi voz y me vas a seguir. Sencillo. No mi voz, no la voz del pastor, no, la voz de Dios. La voz de Dios. Si el mundo escuchara la voz de Dios, le obedeciera y le siguiera. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la luz vino al mundo y el mundo despreció la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Amó más, dice el mundo, las tinieblas, porque sus obras eran malas. No querían que sus obras fueran descubiertas. Por eso el mundo no viene a los pies del Señor. Yo le comentaba a alguien, ¿verdad?, respecto a una situación de la pérdida de un buen amigo. Yo le comentaba a alguien y le decía, ¿qué esperas? ¿Qué más pruebas quieres? ¿Qué estás esperando que Dios haga? ¿Que baje de su trono nuevamente? No lo va a hacer. Él ha dejado su palabra. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan cuando Abraham, la historia del rico y Lázaro y Abraham? ¿Qué le dijo el rico? Señor, le dice, Abraham le dice, permite que Lázaro venga y dice, toque la punta de su dedo en mi lengua. Okay. No puede irle. Bueno, entonces le dijo, mándalo, dice, allá, dice, donde mi familia, dice. Déjalo que vaya y que les avise que esto es real, que esto es verdad, que el infierno existe, para que no se pierdan. ¿Qué le digo? No, le dice, tampoco. Para eso tienen, dice, a sus profetas, a ellos que le escuchan. Dios no va a dejar su trono. Él ya entregó su vida. Él ya hizo el sacrificio y dejó su palabra como testimonio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice. Entonces dice, y yo les doy vida eterna, dice, a los que escuchan. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Yo y el Padre uno somos. Eso es lo que les está diciendo. Esas son mis ovejas me oyen, mis ovejas me siguen, yo las cuido y les doy vida eterna. ¿Por qué? Porque el Padre me las ha dado y nadie me las arrebatará de mi mano. Nadie. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él nos toma en sus manos y nada ni nadie, dice una alabanza, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nada nos podrá hacer caer. Y cuando hablamos de caer es de alejarnos de Dios. Porque muchas veces podemos tropezar, pero Él está siempre dispuesto a tendernos su mano para levantarnos de donde estemos. Pero dice que nadie podrá arrebatarnos, nadie podrá hacernos alejar de Él. ¿Por qué? Porque hemos decidido. En el mundo dice, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciéndole? Vas a pasar problemas, vas a estar en dificultades, vas a estar en los peores momentos de tu vida, pero yo estoy contigo, porque nadie te arrebatará de mi mano. Eso es lo que Juan les estaba diciendo. Pero dice que entonces todos los judíos, versículo 31, entonces todos los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Sabe qué le están diciendo? No, es que no te vamos a apedrear porque estás haciendo buenas obras. Te vamos a apedrear porque estás diciendo que sos hijo de Dios. ¿Qué estaban demostrando ellos? Que no creían en las palabras de Jesús. Así como hay muchos que nosotros le predicamos las palabras, le mostramos, les decimos Jesús hace en la vida de aquella persona, ellos ven los ejemplos, ven los testimonios, conocen a la persona, ven cómo Cristo los ha restaurado y todavía siguen diciendo, no, yo tal vez mañana. Ojalá que Dios tenga misericordia y le dé ese mañana que usted tanto espera. Ojalá.
Ojalá. El día aceptable, dice la palabra de Dios, es hoy, no mañana, porque el día de mañana no lo conocemos. Por lo tanto, dice, no endurezcas tu corazón y obedece a la voz de mi palabra. Eso es lo que la palabra nos enseña. Por eso le dice él, ¿por qué? ¿Por cuál de todas estas cosas me apedreas? No, si es que no es por eso. Por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Eso era lo que Juan quería que nosotros entendiéramos. Que todos en aquella época veían a Jesús como un simple hombre, como el hijo de un carpintero, un pobretón carpintero que se ganaba la vida haciendo muebles, que venía de una ciudad incapaz de poder sacar un libertador, porque ellos esperaban, ¿verdad?, alguien que viniera a luchar tipo David, ¿verdad? Yo le contaba a mi suegra un día, ¿verdad?, que me pasó una situación por ahí donde andaba, que yo le dije al Señor, Señor, dame las fuerzas de Sansón, la habilidad para pelear de David, ¿verdad? Y el Señor me dijo, no, papá, te voy a dar, me dijo, la habilidad de José. Agarrar la maleta y salí corriendo, ¿verdad? Sí, porque eso era lo que ellos esperaban. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban a alguien que los viniera a libertar, ¿verdad? Ellos no entendían que Jesús lo que venía era a romper las cadenas del pecado, aquello que nos había alejado totalmente de la misericordia de Dios, aquellos que separó la voluntad de Dios de cada uno de ellos. Jesús había venido a unir a su pueblo con el Padre, para que ya no hubieran más sacrificios. Él dio su vida por un solo sacrificio, para que cada uno de nosotros alcanzáramos salvación. Pero ellos lo seguían viendo como un hombre más. Por eso le dijo, por eso le decía, no te apedreamos por los hechos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces llamar Dios. Por eso te vamos a apedrear. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y entre paréntesis hace como un razonamiento y dice, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿verdad? Cuando Jesús dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Eso lo citó Jesús del Salmo 82:6. Salmo 82:6, si me lo puedes poner, por favor. ¿Qué es lo que dice el Salmo 82:6? Creo que va a necesitar un poquito más de fondo negro. Yo dije vosotros, porque se pierde eso. Yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿A qué se está refiriendo? Porque vosotros sois dioses, con D minúscula, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy en día muchos se creen, ¿verdad? El profeta, el apóstol. Ay, yo digo, ¿verdad? Si realmente entendieran los sacrificios que aquellos verdaderos apóstoles, aquellos verdaderos profetas hicieron, creo que lo menos que ellos se llamarían sería eso. ¿Y sabe por qué buscan eso? Por esa ostentación. Porque eso les da un estatus, una fama. Eso. Ah, no, dígales pastor, dígales siervo. Yo soy el apóstol, ¿verdad? Yo soy el profeta, ¿verdad? Pablo dijo que el último, dijo, como un abortivo, dice, me buscó a mí. No dice ni yo soy el último, no dice, así, a mí se me apareció y yo soy el último. Y como un abortivo, dice, porque se me apareció, dice al final a mí. Ahí nomás. ¿Sabe lo que era un profeta? Era aquel al que Dios le revelaba su voluntad para que la transmitiera al pueblo. ¿Necesita Dios hoy un profeta? Yo no. ¿Sabe por qué? Aquí está toda la voluntad de Dios revelada. Aquí está. Toda la voluntad de Dios para nosotros hoy en día está revelada aquí en este libro. Dios no necesita levantar profetas. Apóstol. ¿Quiénes fueron los apóstoles?
aquellos que siguieron a Jesús, aquellos que vieron los milagros de Jesús. ¿Quién de ahora los que hoy se nombran apóstoles han visto un milagro de Jesús mesiánico de aquella época? Ninguno, ¿verdad? No de esos que compran, ¿verdad? Que llevan a una persona haciendo que, ¿verdad? Y después le hacen que le enderezaron las piernas y sale corriendo, ¿verdad? Y tras vestidores le pasan lo que le iban a pagar por haber llegado a hacer el show, ¿verdad? Entonces, hermano, ya Dios no hace milagros. Sí, Él hace milagros. Ya Dios nos restaura para Él. Sí, lo hace. Pero no necesitamos un apóstol. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Su palabra lo hace. Su palabra restaura. Su palabra restaura. Por eso dice, sí, dice, ¿acaso vuestra ley, en vuestra ley no está escrito, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, no puede haber error en ella. No había confusión. Los mandó a ellos a que se educaran ellos mismos. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi hijo en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo lo dijo? Dice que cuando Jesús fue levantado de las aguas del bautismo, dice que Juan vio, dice que el Espíritu Santo descendió en forma, ojo, no dice que vio descender una paloma, dice que vio descender el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Y dice que escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Por eso Él les dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? ¿Acaso no escucharon? ¿Acaso no vieron los testimonios? Eso es lo que les está diciendo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Si no querés creer lo que yo te estoy diciendo, cree en las obras que yo estoy haciendo. Porque las obras que yo hago es porque el Padre está en mí. Y si el Padre está en mí es porque yo y el Padre uno somos. En eso cree. Claro. ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesita? ¿Qué más pruebas? ¿Qué argumento necesita? Pero dice que, verso 39, dice que procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos, dice, venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este ¿era qué? Era verdad. Ya, much better. Dijo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¿Se da cuenta el testimonio de Juan en la forma como influyó? Ese es el mismo testimonio que Dios quiere que nosotros demos allá afuera. Que la gente diga, bueno, este no ha hecho nada, pero lo que Dios ha hecho en él y todo lo que él dice de ese Dios es real. Porque lo hemos visto, porque lo he vivido. Eso es lo que la gente decía. La verdad, Juan no hizo mucho, no hizo ninguna señal, no hizo ninguna obra, dice, pero todo lo que él habló de este es verdad. Qué bonito es que la gente se pueda acercar a usted y decirle, yo quiero de eso que tú tienes. Yo quiero conocer ese Dios que tú tienes. Muéstrame el camino para servir a ese Dios. Hoy estábamos con unas hermanas, unas muchachas que llegaron hoy. Dice, nosotros no sabíamos, dice. Y nos dio curiosidad averiguar. Y le digo yo, ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace.
Porque las reuniones de damas y caballeros no las tenemos en este lugar. Nunca las hemos tenido en este lugar. Siempre han sido en otro sitio. Pero ese sitio está siendo ocupado por otra iglesia. Y Dios nos permitió estar aquí hoy por primera vez. Y digo, me gusta. Primeramente Dios venga, primeramente Dios las traiga. Pero qué bonito que la gente tenga esa curiosidad por ver, por aprender, por el testimonio que nosotros estamos dando allá afuera. Que la gente no crea por lo que decimos, sino por la obra que Dios hace en la vida de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Qué es lo que la gente está viendo de ti allá afuera? ¿A qué Dios está reflejando allá afuera? Juan estaba reflejando al Dios verdadero. Juan estaba reflejando al Jesús, a Dios el Padre, en uno mismo. Yo te dejo esta pregunta. ¿Es a ese mismo Dios que tú estás reflejando allá afuera? ¿Es ese mismo Dios que la gente vio y escuchó de Juan, que la gente está escuchando de ti, de mí? ¿Es ese mismo Dios? Porque si no es ese Dios, debemos ponernos a cuentas. Vamos a orar. Amantísimo buen Dios, Señor, por varios meses hemos venido estudiando de tu palabra, tratando de comprender, Señor, día a día, cada sábado, Señor, tratando de entender lo que Juan nos mostró por inspiración tuya en tu palabra. Que podamos entender, Señor, que el Dios al que servimos no es un Dios, Señor, cualquiera. Es el gran yo soy. Es el Todopoderoso. Aquel que fue capaz de levantar al paralítico, de sanar al ciego, de dar vista al ciego, de dejar oír al sordo, de poder hacer hablar. De resucitar a los muertos. Es ese mismo Dios que servimos, Padre, que hizo esos milagros y que los sigue haciendo hasta el día de hoy. Padre, enséñanos a poder, igual que Juan, Señor, proyectar quién tú eres, para que la gente no crea por lo que decimos, sino por la obra milagrosa que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Por esa misericordia que tú tienes acá en cada uno de nosotros día a día, Señor. Quítanos, Señor, esa venda como aquel paralítico, Señor, que tú le dijiste, quiere ser sanado. Quítanos, Señor, esa mentalidad de querer buscar, Señor, terceras personas cuando te tenemos a ti. Permítenos refugiarnos, Señor, cuando estamos enfermos, cuando estamos necesitados. Permítenos, Señor, arrodillarnos, Señor, buscar, como dice la alabanza, Señor, ese lugar especial a tus pies, donde podemos, Señor, traer nuestras necesidades. Confiados, Señor, que tú, conforme a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, harás. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aún en los problemas y en las dificultades podemos ver tu misericordia. Gracias, Señor, porque son en ellas en las que encontramos paz, son en ellas en las que encontramos tu voluntad para nuestras vidas. Porque son ellas, Señor, las que nos mantienen cerca de ti. Gracias, Señor, porque podemos confiar y tener, Señor, esa fe, esa confianza, Señor, de que un día te veremos. Y que todo, Señor, lo que tú has prometido lo gozaremos a tu lado, como le dijiste a tus discípulos. Me voy, pero a preparar un lugar, y donde yo esté, allí vosotros estaréis conmigo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, Señor. Que aunque aquí pasemos aflicción y problemas, sabemos y confiamos, Señor, que un día te veremos y estaremos eternamente a tu lado. Que tu bendición y tu amor y misericordia nunca se aparte, Señor. Permítenos hacer y buscar siempre tu voluntad.
en nuestras vidas. Transforma nuestros corazones. Transforma nuestras vidas. Transforma las vidas, Señor, de aquellas personas que nos ven, aquellas personas que nos escuchan. Toca, llega, Señor, que tu Espíritu Santo pueda transformar por medio del testimonio de tu palabra, Padre. Que te puedan conocer. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. No olviden el día de mañana, escuela dominical 9:45, 11 de la mañana, nuestro servicio dominical, ¿verdad? Si el Señor no nos ha llamado a su presencia, nos encontramos el día de mañana en este lugar. Que el Señor les bendiga. Mi hermano Santo nos despide.